buenos días, magnífico señor rector, director de la Escuela de Doctorado, miembros de la comunidad universitaria, queridas amigas, queridos amigos. Yo estoy un poco abrumado después de escuchar las generosísimas palabras de Luis, que le agradezco en el corazón. Parece que lo que he hecho ha sido más importante de lo que en realidad ha sido. Yo me siento muy honrado y muy emocionado por poder dirigirme a todos ustedes, a todos vosotros, aquí en el aula de Romeros de la Facultad de Derecho. Como bien ha dicho en mi biografía, yo soy licenciado por la Universidad de Burgos. No solo eso, sino que la propia universidad nació cuando yo estaba estudiando, cuando yo era estudiante de Filosofía y Letras. Y si no la primera, seré de la segunda promoción, de la segunda generación de alumnos licenciados por esta universidad, por lo cual pues me siento miembro de esta casa, miembro de esta comunidad, hijo intelectual de esta universidad y, por tanto, para mí es realmente emocionante el estar aquí con todos vosotros y especialmente con todos los alumnos de doctorado. Yo no sé si soy el mejor ejemplo ni la persona más adecuada para dirigirme a vosotros, puesto que empecé el doctorado, pero vi que era una tarea que me superaba y al final la literatura se cruzó en mi vida y acabé abandonando los estudios universitarios y abandonando ese camino que, en mi caso, yo creía que me conducía hacia la docencia, hacia la investigación y hacia la universidad como futuro profesional, para tomar ese otro de la literatura. De algún modo, mi vida siempre, o en mis años de estudiante, en mis años universitarios, siempre oscilaba en este péndulo entre la literatura y la historia, que yo sentía como dos vocaciones muy hondas, muy sentidas, y sobre ese vaivén y sobre esa confusión vital que tuve en muchos momentos de mi vida entre lo que era literatura, entre lo que era historia y entre lo que yo pensaba que era mi camino en la vida, es de lo que os voy a hablar. El título de Verdad histórica y verdad literaria suena muy solemne, suena muy rotundo. Yo lo voy a llevar más a mi terreno personal, a mi terreno biográfico, entre otras cosas, porque de esta dicotomía pues ya se ha venido hablando muchísimo desde la antigüedad, y aquello que dijo Aristóteles en su Poética pues casi ha sido lo definitivo a la hora de deslindar lo que es la verdad histórica y lo que es la verdad poética. Aristóteles distinguía entre lo verdadero, entre la verdad, y lo verosímil. Lo verdadero es lo propio de la historia. La historia se encarga de contarnos aquello que realmente ha sucedido. Sin embargo, lo verosímil, esto es, aquello que parece verdadero, pero no tiene por qué serlo, es lo propio de los poetas. Como sabéis, Aristóteles consideraba poetas a todos aquellos que se dedicaban a la creación literaria. Lo verosímil, lo que parece verdad, pero no tiene por qué serlo, es lo propio de la literatura. Borges, que es un autor que a mí siempre me ha gustado mucho, en mi biografía contaba Luis cómo en mis años universitarios justamente fui codirector de una revista que nació en el seno de la universidad, El Mono de la Tinta se llamaba. El Mono de la Tinta recibe su nombre de un animal fabuloso, fabuloso en el sentido de imaginario, que aparece en un catálogo que escribió Borges en el libro de los seres imaginarios. Y se supone que el mono de la tinta era un mono que en la corte imperial china estaba siempre junto a los escribas, a los grandes funcionarios de la corte, y era el que se bebía la tinta sobrante de los tinteros. A mí siempre me ha atraído mucho, dentro del mundo de la literatura y también del mundo de la historia, ese afán por descubrir lo secreto, lo que no se cuenta, lo que a los poderosos no les interesa que salga a la luz. El mono de la tinta, al beberse aquello que callamos, aquello que no escribimos, esa tinta sobrante, es el que precisamente está dando voz a, como digo, a lo secreto, pero también a nuestros sueños, a nuestra imaginación. Y por eso pusimos ese título del Mono de la Tinta para esa revista universitaria, que no solo estaba centrada en la creación literaria, sino en la opinión, el pensamiento. Era una revista muy variada. Luego, ya terminada mi formación universitaria, fundé Calamar, salté del mono al calamar, un poco por lo mismo. Calamar, como sabéis, bueno, no os voy a explicar lo que es un calamar, pero quizá no hayáis reparado en que su etimología, su nombre, viene de cálamo, que era la caña con la que se escribía
en la antigua Roma. De nuevo, la tinta al calamar le sirve para esconderse, le sirve para defenderse del mundo, y la literatura muchas veces nos sirve también para camuflarnos a los autores, para hacer pasar por fabuloso, por real, que diría Aristóteles, lo que realmente nos ha sucedido, pero dándole una apariencia fantástica, fabulosa, como si no fuera totalmente real, sino simplemente verosímil. Os decía que Borges, el que en su libro recoge esta leyenda del mono de la tinta, decía que el término literatura fantástica era un término completamente redundante, que era una tautología. Toda la literatura es fantástica. Aunque parezca que nos cuenta cosas reales, cualquier obra literaria sabemos que se funda sobre la imaginación y sobre la fantasía. Del mismo modo, podríamos decir que toda la literatura es realista, puesto que las grandes obras literarias crean su propia verdad y se nos presentan de una manera persuasiva y verosímil, de tal modo que si leemos el poema de Gilgamesh o la Ilíada o el Apocalipsis o las Mil y una noches, todos esos mundos creados por estos autores se nos presentan con plena realidad, con plena verosimilitud. De hecho, esto es así porque cuando soñamos o cuando imaginamos, cuando fabulamos, no nos escapamos del mundo, no estamos fuera del mundo. Los sueños son reales, nuestros anhelos, nuestras imaginaciones son reales también, y aquel que deja de soñar o que deja de imaginar es porque está muerto y porque no está ya en nuestro mundo. Nuestros sueños, nuestras fabulaciones pertenecen también a la realidad. Hablaba el rector sobre el sentido que tiene el ser doctorado hoy, o el estudiar un doctorado en el mundo en el que estamos. Yo creo que los estudios universitarios, y especialmente los de doctorado, son como enrolarse en la aventura del conocimiento, como iniciar un gran viaje, una especie de vuelta al mundo que no sabes dónde te va a llevar, pero que uno lo tiene que hacer con entusiasmo y con verdadera convicción. Es como escribir una novela, es hacer una tarea titánica que además muchas veces está en contra de lo que nos exige el mundo actual, donde todo tiene que ser inmediato, donde todo tiene que tener un rendimiento al instante. El embarcarse en unos estudios de doctorado y en la investigación de una tesis doctoral significa que uno está dispuesto a emplear su tiempo, su imaginación, su creatividad, porque la labor investigadora tiene que ser también creativa, exactamente como cuando uno empieza a escribir una novela, donde sabe que va a dedicar a veces lo más valioso de su tiempo, de su talento, de sus esfuerzos, en algo que uno se lo tiene que plantear como una verdadera aventura. Como os digo, yo os voy a hablar de verdad histórica y de verdad literaria y de cómo yo he vivido esta aparente contradicción a lo largo de mi vida. Como sabéis, la historia aspira al conocimiento y a la comprensión profunda y objetiva del pasado a través de las herramientas que nos proporcionan las ciencias sociales y a las hipótesis fundamentadas, que el investigador elabora. Para ello, el investigador, y esto que digo sobre la historia yo creo que es aplicable a cualquier campo de la ciencia, puede, desde luego, ha de tener una mente creativa. La elaboración de cualquier hipótesis, cualquier teoría sobre la que uno trabaja requiere, sin duda, una mente creativa. El historiador puede equivocarse, podemos discrepar de sus conclusiones, de sus métodos, pero no debe mentir. Si lo hace, no es un historiador, sino un propagandista. La literatura, por su parte, tiene en común este afán creativo, pero crea textos con un valor estético, y es la estética lo que distingue a un texto literario de cualquier otro. Cuando hablamos de estética, popularmente solemos pensar en algo muy abigarrado, muy esteticista, muy gongorino. No tiene por qué ser así. Si en esta mesa, en vez del rector Luis y yo, estuviéramos Kafka, Benito Pérez Galdós, Ramón Gómez de la Serna y Garcilaso de la Vega, y a cada uno de nosotros, de esos supuestos miembros de la mesa, le preguntaran por su poética, por su ideal estético, por lo que debe contener una obra literaria de calidad, seguramente cada uno de ellos tendría unas opiniones completamente distintas y a veces hasta opuestas, pero todas ellas verdaderas.
o todas ellas válidas. La aspiración de la literatura también es la de alcanzar la verdad, una verdad estética, una verdad propia, una verdad que muchas veces los propios creadores inventan, pero que sentimos como absolutamente verdadera. Hay muchas clases de verdades, como os digo, la Ilíada contiene verdad, contiene mucha verdad, aunque se nos presente un mundo donde se mezclan los dioses y los hombres y los héroes. Contiene mucha verdad la Divina Comedia y cualquier obra artística de cualquier género la tiene. La Sinfonía Heroica de Beethoven o el Guernica de Picasso, todas ellas son obras con una potentísima verdad. Aunque Homero no hubiera luchado en la Guerra de Troya, aunque Picasso no hubiera estado en Guernica ni en la Guerra de España. La historia y la literatura a menudo se nos presentan en forma de relato persuasivo, de narración. Hay un historiador español, catalán, Josep Fontana, que siempre ha defendido este carácter de relato por parte de la historia, que en su caso tiene especial mérito porque ha sido alguien formado en el materialismo histórico, de filiación marxista, y sin embargo siempre ha defendido que la historia se tiene que contar en forma de relato. Hay que saber contarla sin banalizarla. Él siempre citaba unas palabras de su maestro, otro gran historiador, Vicens Vives, que decía así, que dice Josep Fontana, que decía Vicens Vives. Vicens Vives sostenía que la primera cosa que tenía que hacer un historiador era leer el periódico. No tiene ningún sentido el estudio de la historia si no es para ayudar a comprender el mundo en el que vivimos. La historia y la literatura iluminan nuestra vida, iluminan nuestra realidad, no son asuntos a los que nos sentamos ajenos, sino que, por el contrario, todo ese estudio, toda esa investigación del pasado o esa lectura de las grandes obras literarias nos ayudan a comprendernos y a comprender la sociedad en la que vivimos. Fontana alertaba también del poder manipulador que muchas veces tiene el poder respecto a la historia, cómo quiere presentar los hechos históricos siempre en función de su interés. A mí esto me recuerda a una advertencia, en una declaración de principios que venía en un libro de bachillerato de los años 50, con el que estudiaron mis tíos, que estaban en el pueblo, en casa de mis abuelos, y en ese libro de la editorial Edelvives venía este texto, en la parte de la historia. Sabéis que antiguamente se utilizaban enciclopedias escolares donde venían todas las materias en un mismo volumen. En el apartado de la historia se decía así: utilidad de la historia de España. Leo literalmente. Su estudio nos mostrará la hermosura de esta patria, patria con mayúscula por supuesto, y la dicha de haber nacido españoles. Para eso servía la historia en esa mentalidad de los años 50, para demostrar la hermosura de la patria y la dicha de haber nacido españoles. Esto no tiene por qué escandalizarnos. Seguramente en esas mismas fechas los libros de texto en todos los países del mundo contenían advertencias parecidas en las que se declaraba que la historia servía para conocer la hermosura de la patria polaca o de la patria francesa o de la patria rusa y la dicha de haber nacido rumanos, portugueses, mexicanos o lo que fuera. Esa instrumentalización de la historia por parte del poder ha sido algo constante desde que tiene memoria la humanidad. De hecho, los primeros textos históricos siempre estaban compuestos por estos escribas cortesanos, como los que en la corte imperial china tenían esos tinteros que bebía el mono de la tinta. La búsqueda de la verdad por parte de la historia es siempre incompleta. Y quizá aquí se demuestre la ventaja de la literatura sobre la historia. Si hacemos un ejercicio de imaginar o de leer lo que era la creación científica e histórica hace justamente un siglo, nos daremos cuenta que incluso las grandes obras de los maravillosos historiadores de principios del siglo XX, de la década de 1910 en España, las obras de Menéndez Pelayo o de Menéndez Pidal, son ya textos que han perdido en buena manera su vigencia. Incluso esos monumentos, que son verdaderos monumentos porque eran dos grandes intelectuales, dos grandísimos autores con una penetración enorme en sus ciencias, inevitablemente cualquier científico, cualquier historiador sabe que el paso del tiempo va dejando obsoletos los conocimientos que se tenían en determinado punto de la historia.
Sin embargo, sus contemporáneos literarios no han perdido ni un ápice de su vigencia y de su poder. Campos de Castilla, de Antonio Machado, se publicó justamente en 1912, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, desde 1914. En ese mismo año, Unamuno publicó Niebla, o Luces de Bohemia, al final de la década, en 1920, de Valle Inclán. Siguen siendo todos testimonios y ejemplos de cómo una obra literaria tiene algo absolutamente perdurable que hace que se mantenga totalmente viva y totalmente actual. A mí hay una novela muy ilustrativa de esto que estoy contando, que a mí me apasiona, que es la última novela que escribió Flaubert, el gran autor realista francés. Es una novela póstuma, nunca llegó a terminarla, se publicó en 1881, un año después de la muerte de Flaubert, que es Bouvard y Pécuchet. Si la habéis leído, recordaréis cómo es la historia digna de una película de El gordo y el flaco, porque tiene un tono humorístico irresistible de dos oscuros oficinistas parisinos que se conocen por casualidad en un boulevard. Ambos simpatizan y ambos tienen el anhelo de dedicarse, como vais a hacer los estudiantes de doctorado, al estudio. Todo lo que hacen en su vida les parece una pérdida de tiempo, ese trabajo que les obliga a pasar horas en una oficina. Ellos son escribanos, ellos tienen un tintero, que sería el que se bebería el mono de la tinta. A ellos todo eso les parece una pérdida de tiempo. Lo que quieren es dedicarse al conocimiento porque tienen además un afán de sabiduría infinita. Lo pueden hacer gracias a que uno de ellos recibe inesperadamente una enorme herencia, de tal modo que dejan París, se van a un caserón en una zona rural y se encierran con todos los libros del mundo, con todas las obras científicas, todas las obras en aquel momento punteras, de mayor actualidad, donde todo el conocimiento de la época se hallaba reunido. Y empiezan a leer sobre química, sobre anatomía, sobre fisiología, sobre medicina, sobre nutrición, astronomía, zoología, geología, arqueología, política, filosofía, de todo, incluso de disciplinas que entonces estaban muy en boga, como el espiritismo. Como os digo, tienen un afán de conocimiento extraordinario y recurren a todos los sabios de la época a través de sus libros. Pues bien, hoy todos esos libros que estos dos personajes leyeron están absolutamente superados. Si un médico actual estudiara con esos manuales de medicina de 1880, no nos fiaríamos de él, y lo mismo un nutricionista o un químico o un moralista o un especialista en derecho. Sin embargo, Bouvard y Pécuchet, como una verdadera catedral literaria, sigue ahí divertidísima, incólume y hondísima. Hay un momento en el que todas las grandes obras históricas se acaban convirtiendo en simplemente hitos de la historiografía. Es cierto que hay grandes autores que por su brío literario, por su belleza, como el propio Menéndez Pidal, o como Américo Castro, como el padre Mariana, o como muchos cronistas medievales, siguen perdurando, siguen teniendo interés, pero justamente por haber alcanzado ese grado de belleza estética que alcanza también la literatura y alcanza las novelas. Seguramente Gonzalo de Berceo, que es el primer poeta, como sabéis, del que conocemos su nombre, que escribiera en castellano, que escribiera en nuestro idioma, en el siglo XIII, seguramente él se consideraba más historiador que poeta, en este sentido aristotélico. Él, cuando escribía sus vidas de santos, por ejemplo la de Santo Domingo de Silos, no aspiraba a hacer una obra literaria, esto es fantasiosa, a presentar por verosímil lo que no lo es. No, él todo lo que contaba lo hacía con esa convicción de que era lo que realmente había sucedido, y para ello recurría a las hagiografías latinas de la época en las que se narraba la vida de todos estos santos. Si hoy seguimos leyendo a Gonzalo de Berceo, es justamente por su garbo literario y no por lo que pueda tener de documento histórico cada uno de estos textos. Cuando se habla sobre verdad histórica y verdad literaria, es inevitable citar a Miguel de Cervantes, al principal de nuestros escritores. En el Quijote, en alguno de sus parlamentos, en la voz del narrador,
se hacen muchas reflexiones acerca de qué es lo verdadero y qué es lo fantasioso. Don Quijote es alguien que continuamente oscila entre la verdad y entre la fantasía, entre lo que ve y lo que él cree ver, entre lo que es imaginario y lo que es real. Como os digo, en el pensamiento de Cervantes se recogen muchos tópicos literarios que venían circulando desde la antigüedad, especialmente uno de Cicerón, referido a la historia, de su obra de Oratore, en el que define Cicerón la historia como maestra de la vida, que es algo que se ha ido repitiendo a partir de él. Las palabras textuales de Cicerón, y perdón por mi latín, son historia verotestis temporum, esto es, la historia, verdadero testigo de los tiempos, lux veritatis, luz de la verdad, vita memoriae, vida de la memoria, magistra vitae, maestra de la vida, que esto es lo que se va a repetir siglo tras siglo, y nuncia vetustatis, esto es, nuncia anunciadora de los tiempos pasados, de los tiempos antiguos. Cervantes recrea esta definición de Cicerón, pero introduce un elemento nuevo que a Borges le va a llamar mucho la atención. Dice Cervantes: deben ser los historiadores puntuales en el sentido de escribir de forma puntillosa, de forma exacta aquello que sucedió. Deben ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, el rencor, ni la afición no les hagan torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Podemos estar muy de acuerdo en lo que dice Cervantes, quizá en eso de que los historiadores, quizá podamos discrepar en eso de que los historiadores deban de ser no nada apasionados. Yo creo que cualquier labor intelectual, cualquier labor creativa, hay que hacerla con pasión. Y un estudiante a veces se le presenta bajo ese tópico como del oficinista de Flaubert, como alguien encerrado con sus libros, triste, gris, pero yo creo que es todo lo contrario, es alguien que está adentrándose en esa aventura del conocimiento, como os digo. Podemos discrepar de Cervantes de esto del no nada apasionados, pero en todo lo demás podemos considerar que su pensamiento, que sus palabras siguen plenamente vigentes. Lo que le llamaba mucho la atención a Borges es este matiz que introduce respecto a esa semilla que plantó Cicerón y que germina en muchos textos y también en el Quijote. Cicerón había dicho que la historia era la maestra de la vida. Sin embargo, lo que dice Cervantes es que en el camino de la verdad la madre es la historia. Esto es, la verdad existe porque existe la historia, que es un relato de la verdad. Conocemos la historia, conocemos la verdad a través de un relato, a través de algo que contamos. Si no, no podríamos conocer la verdad. Todo el conocimiento humano acaba tarde o temprano terminando en un libro, en los libros. Y en cada materia existen los diccionarios, que son como los compendios absolutos a los que uno recurre cuando tiene una duda en cualquiera de las disciplinas, en cualquiera de las ciencias. A veces los diccionarios pueden contener también, o los podemos leer como verdaderas novelas, como verdaderas obras de ficción. A mí me llama mucho la atención y me encantan los diccionarios y desde niño los he leído con verdadera devoción y esa forma de presentar todo el conocimiento humano en una materia de una forma ordenada me ha parecido siempre como un laberinto que uno puede recorrer con muchísimo gusto y aprendiendo muchas cosas. Pues bien, los diccionarios, las obras enciclopédicas que se presentan como por excelencia el estado de la cuestión sobre una ciencia en un momento determinado, esas obras a las que todos recurrimos cuando tenemos alguna duda, como os digo, pueden tener también semillas de literatura y pueden a veces contener verdaderas fantasías. En el diccionario de la Real Academia Española, en las distintas obras que ha publicado la Real Academia, en el diccionario académico, pero también en el diccionario de autoridades, entre 1737 y 1817 anidó un pajarito que a mí me enternece mucho encontrarlo entre sus páginas. Es un pajarito que, según los académicos, se llamaba pipí, y al que describían así: pipí, ave de África,
llamada así porque su canto es repetir estas dos sílabas, pipi. Si descubre algún tigre, elefante, serpiente o enjambre de abejas, va volando a donde encuentra gente y no se aparta de ella hasta que la van siguiendo a donde está la caza y, muerta ésta, se pone sobre ella y se bebe su sangre. Imaginad qué pajarito tan persuasivo que ve un elefante, llega donde un cazador, le empieza a cantar, le empieza a aturdir, le lleva hasta donde está el elefante, le obliga a matarlo para que ese pajarito se beba su sangre. Me parece algo maravilloso. Por desgracia, este pajarito voló del diccionario en 1817 y ya no se volvió a saber de él. En el otro extremo de los diccionarios, que se supone que contienen verdad y solo verdad, y verdad científica, verdad demostrable, están, por ejemplo, los periódicos. No hay nada más efímero que un periódico. Por la tarde, el periódico de la mañana ya nos parece viejo. Ahora con Internet, muchas veces, los que seguimos teniendo la costumbre de comprar el periódico por la mañana, nos damos cuenta de que las noticias que aparecen impresas ya están viejas, ya están obsoletas, ya han caducado. Vicente Núñez, un poeta andaluz que a mí me gusta mucho, él dice: un periódico leído ya no es un periódico, es un papel. Antiguamente, como sabéis, el periódico, después de leído, se utilizaba para envolver el pescado o la fruta, o se hacía un cucurucho con castañas, se utilizaba de papel higiénico, se daba a comer a las cabras, a los cerdos. Ese era el destino de los periódicos. María Teresa León, nuestra paisana, la escritora, contaba en sus memorias cómo Picasso todas las tardes compraba Paris Soir y una vez leído, y solo compraba ese periódico no por su contenido, sino porque era el que mejor empapaba los orines de su perro. Entonces él lo leía y después empleaba el periódico para que su perrito meara. Balzac ya denunciaba que en su tiempo los periódicos se publicaban solo para halagar a los lectores y como negocio para sus propietarios, para impulsar sus intereses, como forma de influir en la política o como forma de medro social. Sin embargo, en ningún otro lugar, y eso los historiadores contemporáneos lo saben bien, han andado más mezcladas la verdad histórica y la verdad literaria que en las páginas de los periódicos desde que empezaron a popularizarse, avanzado ya el siglo XVIII. El periódico, la prensa, es el relato de una época y allí tenemos muchas pistas sobre la mentalidad de cada uno de los tiempos históricos en los que se han ido publicando los periódicos, de los intereses de sus redactores, de los lectores a los que se dirigían, etc. Pero, de nuevo, no solo es que ande mezclada la verdad y la mentira en la tinta de los periódicos, sino que incluso, si uno sabe leerlos con mentalidad literaria, puede encontrar en ellos verdaderas poesías. Y esto que digo no es una hipérbole, no es algo fantasioso, sino que ha sucedido en la realidad. El primer libro de José Miguel Ullán, el poeta salmantino, que publicó en el año 1968, se titula Ficciones y es un libro de poemas donde, curiosamente, José Miguel Ullán no escribió una sola línea. Yo creo que lo único que es original de Ullán en ese libro es el título, Ficciones. ¿Qué fue lo que hizo Ullán? Recortar noticias del periódico y él, que tenía muy buen oído, un oído muy musical, lo único que hizo fue, manteniendo exactamente la redacción que apareció publicada, hacer una pausa, la pausa versal que convierte un texto en poesía y con ello publicar una colección de poemas maravillosos que, por no intervenir él en nada, ni siquiera les puso títulos. Os voy a leer el poema número 15, que a mí me parece una obra deliciosa, muy sencilla, muy simpática y muy ilustrativa de esto que os estoy contando. El poema número 15 dice así: el pasado día 1 desapareció de su domicilio, calle Marconi 20, en el barrio de Querol, el niño de 9 años, Rafael Abad Morillo. Es sordo-mudo, viste pantalón blanco, camisa verde y calza zapatos de charol. Este es el poemita de José Miguel Ullán y, como os digo, es una noticia, una más, que apareció en el periódico, pero que él supo descubrir en ese relato, este poema. Cuando
yo era estudiante de la Universidad de Burgos, la Facultad de Filosofía y Letras. Uno de los profesores más carismáticos, yo creo que fue el primer catedrático de esta universidad, Alberto Ibáñez, siempre repetía una frase que él había escuchado de uno de sus maestros en la Universidad de Zaragoza, José María Lacarra, un gran historiador, un gran medievalista. Y Lacarra, por lo visto, decía una frase que el profesor Ibáñez también repetía, y era: la historia sin fechas es un cuento de hadas. La historia sin fechas es un cuento de hadas. Evidentemente, la historia, la aventura de la humanidad, sucede en el tiempo y en el espacio, mientras que los cuentos de hadas suelen ser atemporales y utópicos en el sentido etimológico de situarse en un espacio que no está en ningún lugar. Hay muchos cuentos tradicionales, muchos cuentos de hadas que empiezan con esa fórmula de érase una vez en un país muy lejano, hace mucho, mucho tiempo, un país lejano, que no se nos dice cuál es, hace mucho, mucho tiempo, no sabemos qué tiempo es. La historia sin fechas es un cuento de hadas. Eso es verdad, pero yo cuando escuchaba esa frase también pensaba cuánta verdad y cuánta verdad histórica contienen también los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas. Esas historias de mujeres ancianas, desamparadas, que viven de la caridad pública, de que una nieta suya vaya con una caperuza roja o no a alimentarlas, porque son mujeres que viven en la miseria. Pensad que la imagen de la viuda, desde siempre, desde la Biblia, es la imagen de la persona pobre, desamparada por excelencia. Esas historias de familias numerosísimas donde los padres no pueden alimentar a los hijos y tienen que abandonarlos o tienen que ganarse la vida de cualquier manera, todo eso, siendo cuentos de hadas y siendo cuentos tradicionales, nos están contando muchas verdades acerca de la situación histórica, real, que vivió el mundo, que vivió Europa en este caso, durante muchos siglos. Esas historias de pobreza, de sometimiento al señor feudal, de abusos, de desamparo. Las condiciones materiales de vida, las expectativas y creencias espirituales de toda una sociedad están reflejadas en estos relatos. Hay una recopilación de cuentos populares maravillosa que en 1923 publicó un discípulo precisamente de Menéndez Pidal, que se llamaba Aurelio Macedonio Espinosa y que os recomiendo vivamente y que es un verdadero tesoro de información sobre nuestro país y sobre todo esto que os estoy contando. Os voy a leer el arranque de un par de cuentos que ya a mí, desde los tiempos de estudiante, me maravillaban. Seguramente son cuentos que conoceréis. Uno es el de la muerte madrina. El de la muerte madrina, he actualizado un poco el lenguaje de Aurelio Macedonio Espinosa, dice así. Érase un matrimonio que tuvo un hijo. Estaban tan contentos con él que no sabían a quién elegir como padrino. Decía el marido: aunque se presentase San Pedro, no le querría como padrino para nuestro hijo, porque él repartió muy mal el capital. A unos dejó mucho, y a otros no nos dejó nada. A nadie buscaría de madrina más que a la muerte, que nos ha hecho a todos iguales. Entonces se presentó la muerte y les dijo: yo vengo a ser madrina de vuestro hijo. Fue madrina la muerte y le prometió al ahijado que no moriría nunca mientras no rezase un Padre Nuestro. Bueno, qué situación más apasionante y qué mentalidad esta en la que alguien se da cuenta de que lo único que iguala al rico y al pobre es justamente la muerte y por eso ha de ser la única madrina de su hijo. En muchas historias también, de nuevo centrando la atención en las mujeres, en la situación de las mujeres, se cuentan relatos de segundas nupcias, de cómo cuando una mujer queda viuda queda en el mayor de los desamparos y lo más deseable para ella es el volverse a casar y muchas veces estas mujeres se convierten en madrastras terribles para sus nuevos hijos. Otro de los cuentos dice así: este era un viudo que tenía 3 hijas y se casó por segunda vez. Y la madrastra no quería a las hijas. Y el padre tenía que trabajar durante el día, lejos de la casa, y tenía que llevarles el almuerzo. La madrastra envió el primer día a la hija mayor y le dijo: no vayas por la calle de la amargura, que te encontrarás a la Virgen pura. Y si la encuentras y te pide de comer, dile que se vaya a ganarlo como tu padre y tu madre.
Y salió la mayor con el almuerzo del padre, y no sabía por dónde ir, y fue por la calle de la amargura, y se encontró con la Virgen. Y la Virgen le dijo: «Buenos días, niña. ¿A dónde vas tan tempranito?» Y la niña le contestó: «Voy a llevarle el almuerzo a mi padre». Y luego le dijo la Virgen: «Dame un poco a mí». Y contestó la hija mayor: «Vaya usted a ganarlo al campo, como hacen mi padre y mi madre». Y entonces le dijo la Virgen: «¿Sabes tú dónde está tu padre?» Y la muchacha le contestó que no sabía. Y la Virgen le dijo entonces: «Vete por una calle oscura, 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 y le hallarás». Y fue la muchacha por el camino oscuro, 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 y llegó al infierno. Se podrían poner muchos más ejemplos de cuentos que contienen en su narrar verdades apasionantes sobre las sociedades del pasado. A mí me gusta mucho un libro que se escribió en el siglo XIII, que lo escribió un dominico italiano, que nosotros hemos traducido su nombre como Santiago de la Vorágine, que llegó a ser obispo de Génova a finales de siglo, y que es un texto fundamental para conocer sobre todo la iconografía de nuestros retablos, de las obras artísticas a partir de su época. Santiago de la Vorágine escribió un texto que lo llamó la leyenda dorada o la leyenda áurea, leyenda no en el sentido fabuloso, sino en el sentido de lo que hay que leer. ¿Qué es lo que hizo Santiago de la Vorágine? Él, como buen dominico, era un gran predicador y utilizaba en sus sermones, para ilustrar las festividades del año litúrgico, las vidas de los santos. Y utilizaba y recopiló en este libro, en la leyenda dorada, todas las vidas de los santos del año litúrgico, como os digo. Este texto, un poco como el de Santiago de Berceo es algo anterior, creo que nació 30 años más o menos antes que Santiago de la Vorágine. Las obras de Berceo y las de Santiago de la Vorágine están escritas con el mismo afán de verdad, de contar estas vidas ejemplares de santos, y contienen relatos maravillosos que hoy los leemos como literarios, pero que en su momento no lo eran, no estaban escritos con esa intención fabuladora. Y hay cuentos que no son cuentos, hay relatos absolutamente deliciosos, como uno que al preparar esta conferencia yo recuerdo de forma muy vívida, pero no he logrado localizarlo, así que pido perdón por adelantado si no lo cuento con exactitud, tal y como Santiago de la Vorágine lo relató. Él cuenta la historia de un santo, o de alguien que llegó a ser santo, que llegó a salvarse, ambientada en Bizancio. Bizancio era el más rico de Bizancio, este hombre es el más rico de Bizancio, que era la ciudad que siempre se presentaba como ejemplo de opulencia y donde estaban los mayores mercaderes y las mayores fortunas de su época. El mayor rico de Bizancio era también el más avaro, el más tacaño, de tal modo que ninguno de los pobres de Bizancio se atrevía a tocar en su puerta porque sabía que este rico, riquísimo de Bizancio había dado la orden a sus criados de apalear a todo aquel que fuera a pedirle dinero o sustento o lo que fuera. Hasta que llegó un peregrino que, desconocedor de todo esto, tocó en la puerta de este rico justo en el momento de la comida, y él, indignado, salió a ver qué pasaba y vio que era un mendigo que le pedía dinero, y le expulsó, y no encontrando otra cosa para agredirle, quitó un currusco de pan que se estaba comiendo el perro, un currusco duro, y se lo arrojó a la cabeza. Llegó el día del juicio final, cuando murió este hombre, y por ese pedazo de pan que había dado, aunque fuera en contra de su voluntad, aquel mendigo, se salvó. Y a mí eso me parece una historia maravillosa de misericordia y de fábula y de imaginación y de ese anhelo en estas sociedades donde la muerte estaba tan presente, esa muerte, la gran igualadora, que se presentaba como algo terrible y que, sin embargo, en ese trance y en esa sociedad tan religiosa, simplemente el haber arrojado un pedazo de pan a alguien en un momento dado puede servir para salvarte. Lo mismo que si leemos el periódico con atención, podemos ver en él, en sus líneas, un poema, como lo vio José Miguel Ullán. Si leemos con atención todos estos cuentos de hadas, podemos encontrar verdaderas verdades históricas que nos pueden ayudar a comprender el tiempo pasado. Hay verdades muy hondas, muy sentidas por todos aquellos que nos han precedido en el tiempo. Con esto, por supuesto, no estoy descubriendo nada nuevo.
En el caso de Burgos hemos tenido grandes investigadores de nuestro folclore, de nuestra etnografía. Elías Rubio ahora tiene libros maravillosos sobre ello. En el pasado, a principios del siglo XX, lo hicieron el padre Olmeda, lo hizo Ergueta, Antonio José, recogiendo sus cancioneros populares. A mí, desde mis tiempos de estudiante, me conmovieron mucho todos estos cuentos de hadas y todos estos mitos literarios. Y como os digo, siendo estudiante de historia, veía en todo esto también algo que a mí me atraía profundamente. Vivimos en una ciudad que se funda también sobre mitos creados sobre personajes históricos. Si nos acercamos al Arco de Santa María, veremos que allí el emperador Carlos V de Alemania, está rodeado en esa especie de gran retablo cívico de las esencias castellanas por personajes que en algún caso fueron realmente históricos, pero que todos ellos están tocados por el halo del mito, por el halo de la leyenda. Seguramente los primeros jueces de Castilla, Laín Calvo y Nuño Rasura. He visto que en los jardines del Hospital del Rey hay una imagen, una escultura dedicada a uno de los jueces. Seguramente sean personajes totalmente fabulados, folclóricos, podríamos decir, folclóricos en el sentido de frutos de la imaginación o de la voluntad de dotar a Castilla de unas señas de identidad distintivas, y otros, como Fernán González, como el Cid Campeador, como incluso el propio conde Diego Rodríguez Porcelos, están tocados también por el mito, por la literatura, y hay veces que la mentalidad popular confunde el personaje literario, el personaje artístico, sobre todo en el caso del Cid, con el personaje real. Ciertos episodios, como todos sabéis, como todos sabemos, como la Jura de Santa Gadea, que pertenecen al romancero, que pertenecen a la literatura, en la mentalidad popular pasan por ser hechos históricos. El nombre de las hijas del Cid, que todos conocemos, son los que aparecen en el Cantar y no son los nombres reales de las hijas del Cid. La literatura, el mito, la fantasía se ha superpuesto a estos personajes históricos, les ha dado a lo largo del tiempo distintos valores, distintas características. En el caso del Cid, para María Teresa León, de nuevo, era un representante de los valores republicanos. El himno de Riego llamaba a los españoles hijos del Cid. Para María Teresa León, el Cid era alguien que se había opuesto a los poderosos de su tiempo, que era alguien que representaba al pueblo, que era capaz además, con gallardía, con dignidad, hacer que un rey se sometiera y jurara, en el caso de los textos que nos vienen por los romances, que no había tenido arte ni parte en la muerte de su hermano Sancho. Luego, sin embargo, para el franquismo, el Cid representaba el espíritu de cruzada, el espíritu de quien se levanta contra el invasor, el extranjero, en su caso representado por las ideas marxistas, y se convierte en un símbolo de ese espíritu de cruzada que tuvo la guerra civil. A mí eso también, desde siempre, desde mis tiempos de estudiante, me resultó apasionante, el cómo la literatura, el mito, llega a suplantar, y no utilizo necesariamente suplantar en un sentido negativo, a enriquecer el personaje histórico. Y cómo aquellos personajes que siguen estando vivos en la mentalidad de cada tiempo son en los que nos seguimos reconociendo. Hay un libro excelente de uno de mis profesores en la carrera, Francisco Javier Peña, que se titula justamente El surgimiento de una nación, Castilla en su historia y en sus mitos, donde él trata justamente sobre esto. Voy a ir terminando porque creo que estoy abusando de vuestra paciencia. Cuando decidí hacer el doctorado, a mí me atraía mucho, esta confusión o esta simbiosis, esta mezcla entre la verdad que podemos llamar literaria, utilizo el término literario en ese sentido de Aristóteles, de lo que parece verdad sin que necesariamente lo sea, y la verdad objetiva. Cuando me planteé qué trabajo hacer como proyecto de tesis, a mí me atrajo mucho, y era lo que querría haber investigado, bueno, investigué y leí mucho, pero que no llegué a desarrollar en una tesis, pero que quizá algún día lo pueda recuperar, y quizá, si el rector y Luis me admiten, pueda hacerlo en la Universidad de Burgos.
era tratar sobre ese tiempo en el que los españoles, tras el descubrimiento de Colón de América, pensaban que estaban en Asia, no sabían todavía que era un continente nuevo, e interpretaban la realidad que iban conociendo según lo que esperaban hallar. Ellos esperaban hallar todo aquello que en Oriente habían situado los historiadores de la antigüedad, lo que conocían por los relatos de los grandes viajeros, por el relato de Marco Polo, y ellos se empeñaban en descubrir, en ver allí, en ese continente que era nuevo, lo que esperaban encontrar en Asia, en Japón, en la India. Y se mezclaba ese pensamiento que hoy los historiadores llaman mítico, pero que para ellos no lo eran, porque realmente estaban convencidos de que podían hallar las fuentes de los ríos del paraíso, que podían hallar la fuente de la eterna juventud, que podían hallar esos países maravillosos, esas islas llenas de riquezas, donde no existía la muerte, donde no existía el dolor, donde todo era abundancia, donde estaban las minas del rey Salomón, donde había unas hormigas auríferas que llamaban, que excavaban sus galerías justamente en esas minas de oro, y estas hormigas eran grandes como perros. Ellos querían ver en América, en lo que todavía no sabían que era América, todo eso que esperaban encontrar en Oriente. No solo eso, sino que en su mentalidad también estaban las novelas populares de la época, que eran las novelas de caballerías, las mismas novelas que Cervantes parodia en su Quijote. Todos estos hombres sencillos tenían en su mente, y además como imagen de lo más maravilloso, de lo más extraordinario, todas esas descripciones extraordinarias que aparecían en las novelas de caballerías. Bernal Díaz del Castillo, que como sabéis era uno de los capitanes, uno de los soldados de Hernán Cortés en la conquista de México, en la conquista de lo que luego fue el virreinato de la Nueva España, cuando llega a la capital de los aztecas, ve algo tan extraordinario, tan maravilloso, que no le parece real y no sabe compararlo con nada, porque a veces cuando encontraba alguna gran ciudad de los aztecas, decía, esto tenía unas torres tan altas como las de Valladolid. Él era de Medina del Campo y Valladolid le parecía pues la ciudad más extraordinaria, o como Sevilla, que para muchos de ellos era la ciudad más rica, más poderosa. Pero cuando llegan a México, aquello sobrepasa totalmente su experiencia, su capacidad de conocimiento, y tienen que recurrir a las novelas de caballerías para decir cómo era aquello. Y escribe Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, México, como sabéis, se asentaba sobre una laguna, y en tierra firme otras grandes poblaciones y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Como en el Quijote, nos encontramos con que estos hombres les parecía cosa de encantamiento, les parecía fantasía aquello que era la realidad. En mi labor como escritor he escrito todo tipo de relatos, de novelas, como muy bien y muy generosamente ha detallado Luis. Mi objetivo como escritor ha sido siempre encontrar esa verdad literaria. Esto es, contar de la manera más hermosa aquello que yo tenía en la cabeza. Como más hermoso, de nuevo, no me refiero a lo más adornado, sino a lo que es más justo a la hora de contar cada relato. A veces un relato puede necesitar un estilo sarcástico, hiperbólico, valleinclanesco, pero otras veces todo lo contrario, puede necesitar un estilo depurado, sobrio. Yo como escritor siempre he procurado el hallar la forma de expresión más justa y por justa más hermosa para cada uno de los relatos. En alguna de mis novelas o en alguno de mis cuentos, esa historia está ambientada en el pasado, en un pasado histórico que yo no he conocido de primera mano. El trabajo de documentación, en estos casos, que se le exige o que se le debe exigir a un novelista es muy parecido al que se le debe de exigir a un historiador. Se trata de devolver a la vida con verosimilitud y con toda su intensidad a esos hombres y mujeres que protagonizaron o en algún caso padecieron la historia. Hay una frontera
que sabemos que el novelista puede traspasar y que el historiador no. El de reproducir los pensamientos, los sentimientos ocultos de todas esas personas. Un novelista, un escritor, un poeta tiene la libertad de traspasar esa frontera, como os digo, que para un historiador está absolutamente vedada, que es el ponerte en la piel de un personaje, llegar a sus sentimientos y a sus pensamientos más íntimos, algunos que quizá no reveló nunca a nadie y quizá ni a sí mismo. Y luego, como os digo, contar todo eso de la forma más persuasiva, más estética. Según Corominas, en su diccionario, y de nuevo vuelvo a esas obras maravillosas donde se recoge toda la ciencia de su momento, en su diccionario etimológico, estética es etimológicamente todo lo contrario a anestesia. Tienen la misma raíz, pero en anestesia, por la partícula negativa a, la anestesia es lo que está dormido, lo que no siente, lo que está como muerto sin estarlo. Estética, según Corominas, viene del griego aesthetikos, esto es, lo que puede percibirse por los sentidos, que a su vez esta palabra procede de la forma verbal aisthenomai, yo percibo, yo comprendo, dice Corominas. Qué bonito es esto, yo percibo, yo comprendo. La historia y la literatura nos hacen percibir y nos hacen comprender, nos liberan de la anestesia general. Me he centrado, como os he dicho, en este péndulo en el que siempre me he movido entre la literatura, entre la historia, pero estoy convencido de que mucho de lo que he dicho es aplicable a cualquier disciplina académica, porque todas las ciencias y todas las artes nos conducen hacia la verdad y hacia el conocimiento. Estoy convencido de que el verdadero investigador tiene una mente curiosa y creativa y que debe dedicarse con amor y con constancia, con entusiasmo, a su labor, sea en un archivo, sea en una biblioteca, sea en una habitación sobre una mesa, fabulando, escribiendo versos, escribiendo novelas. Yo creo que todos estos caminos nos conducen o nos deben conducir hacia ese lugar en el que podamos decir yo percibo, yo comprendo. Muchas gracias.